Estás en Exposiciones de la Iglesia Cristiana Reformada de Tepic. Bienvenidos. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice así: porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Recordemos, hermanos, que el tema principal de este capítulo es la justificación. Ese es el tema principal de este capítulo. Y para Pablo, esta última sección lo utiliza a estos dos grandes personajes, a Adán y a Cristo. Sabemos que por causa de Adán entró el pecado y la muerte a toda la humanidad. De la misma manera que en el mundo angelical, por Lucifer, un solo individuo, entró el pecado al mundo de los ángeles. Entonces, el pecado y la muerte entró a la humanidad por un solo hombre. Adán fue el culpable porque él era la cabeza federal. 3 tipos de muertes fueron introducidas con Adán. 1, la muerte física o literal, física. La segunda muerte, la muerte espiritual. Esa es la segunda muerte. Y la tercera muerte es la muerte eterna. 3 muertes fueron introducidas por un solo hombre. Hermanos, el pecado trajo consigo todos los sufrimientos y padecimientos que hemos pasado y seguiremos pasando. El pecado trajo consigo todo el dolor, todo sufrimiento que hemos pasado, que quizá estamos pasando y que seguiremos pasando en esta vida. Todo eso fue por causa de el pecado. Entonces, también nosotros deberíamos, para darle algún término ilustrativo, reconocer cuáles son los parientes cercanos del pecado. ¿Cuáles serían los parientes cercanos del pecado? Nombremos algunos. Los parientes del pecado son dolor, tristeza, lágrimas, luchas, dolencias, ansiedad, frustración, impotencia, cansancio emocional, cansancio físico por la edad, depresión, soledad, melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los parientes cercanos del pecado. Porque cualquier tipo de dolor, ya sea emocional, espiritual o físico, antes de Adán no existían. Antes del pecado de Adán no existía. Nada de eso existía. Así que, ¿qué es lo peor que le ha podido pasar a la humanidad? Más que las pandemias, más que los terremotos, más que las guerras, más que cualquier otra catástrofe que se haya conocido, el peor desastre de la humanidad, hermanos, fue la entrada del pecado. Es por eso que Pablo dice lo siguiente en el verso 15 de este mismo capítulo. Hoy vamos a estar paseando en este capítulo y en el libro de Juan. Pero
En el verso 15 dice, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Y después el 18 y el 19 que leímos también dice, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para justificación de vida. El 19, porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pablo aquí está trabajando el contraste. En su discurso homilía está trabajando el contraste. Entonces, lo que quiere decir Pablo es lo siguiente: Adán ofendió a Dios, porque constantemente encontramos esa palabra en estos versos, por la ofensa de uno. Y esta versión lo dice muy bien, lo aclara muy bien y lo describe muy bien. Adán ofendió a Dios dándole la espalda. Pero no solo la palabra ofensa sale aquí, en el 19, en el verso 19 sale otra palabra, y esa palabra es desobediencia. Aquí hay dos palabras claves, hermanos: ofensa y desobediencia. Y esto es lo que hizo Adán. Y con esto se introdujo, con esta característica, se introdujo el pecado. No es un término técnico, sino ilustrativo. No fueron las dos características con la entrada del pecado. Por tal motivo, la redención de la humanidad requería a uno en sacrificio que no ofendiera a Dios, sino que le diera alabanza, honra y gloria. Y esto solo era posible a través de alguien que en su humanidad fuera perfectamente obediente a Dios hasta la muerte. Y esto fue, y esta persona fue Jesucristo. Entonces, alabanza, honra, gloria y obediencia fueron las características del Señor Jesús. Así que estas dos virtudes, porque son casi sinónimos, alabanza, honra, gloria, y el segundo, obediencia, siempre se van a relacionar con la santificación. Alabanza, honra y gloria a Dios siempre se van a relacionar con la santificación y la obediencia también. Así que si alabanza, honra, gloria y obediencia se relacionan con la santificación, ¿con qué se relacionará la ofensa y la desobediencia? Con pecado y muerte. Con pecado y muerte. Ofensa y desobediencia son dos factores que siempre se van a relacionar con la muerte. Ofensa y desobediencia son dos factores que siempre se van a relacionar con el pecado y sus parientes. Solamente meditemos y nos vamos a dar cuenta que es así. Ofensa y desobediencia siempre se van a relacionar con pecado, muerte y los parientes cercanos. Es decir, dolor, lágrimas, luchas, enfermedades, dolencias, agonía, desesperanza, ansiedad, frustraciones, flaqueza, depresión, soledad, melancolía. No es
eso lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Pero Cristo, nuestro Señor, destruyó en Él el imperio de la muerte. Ahora por Él podemos decir con toda convicción que a pesar de que constantemente, continuamente, los parientes cercanos del pecado nos acechan, podemos decir con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O todas las cosas cooperan para bien en aquellos que le aman. O ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién podrá apartarnos de su amor? Si el precio por nuestras vidas fue pagado por su alabanza al Dios Padre, su honra a Dios Padre, su gloria a Dios Padre y su obediencia hasta la muerte. Por medio de un solo hombre, por medio de su alabanza, por medio de su obediencia, hoy nosotros podemos estar aquí, en este lugar, aprendiendo y conociendo más de Dios. Y el pecado, hermanos, ya no reina más en nosotros, en los redimidos. Ya no reina más. Así que Cristo vino, si pensamos bien, Cristo vino a restituir las cosas a su diseño original. Cristo vino a restituir todas las cosas a su diseño original. Pero esta vez, a diferencia del principio, el pecado es destruido para siempre. Y es por eso que la Biblia dice que, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. A diferencia del jardín del Edén, Cristo vino a destruir el pecado. Esto es lo que ha sido restituido por Jesús. Primero, nos restituye de la muerte física, por lo cual su mensaje es una promesa de resurrección. ¿No ese es el mensaje del Evangelio? Entonces, nos restituye de la muerte física con la promesa de la resurrección. Vamos a volver al polvo, pero por Cristo vamos a revivir. 2. Cristo nos restituye de la muerte espiritual y nos devuelve al diseño original, y ya no hay una separación entre el hombre y Dios, sino que ahora es posible tener comunión con Él. Antes no teníamos comunión con Dios, hoy es posible tener comunión con Él. 3. Nos restituye de la muerte eterna, porque esa era la dirección en la cual nosotros íbamos, esa es la dirección por la cual el mundo sin Cristo va, y nos devuelve al diseño original para vivir para siempre en su presencia, siempre a su lado. Entonces, Él nos ha restituido de las 3 muertes y nos devuelve al diseño original. Antes del pecado, el hombre iba a vivir para siempre, tenía comunión con Dios para siempre e iba a vivir eternamente al lado de Dios. Todo eso fue destruido por el pecado y ahora restituido en Cristo. Esa es la diferencia entre Adán y Cristo. Otro logro conquistado es el dominio que el pecado tenía sobre la humanidad. Y esto es muy, pero muy importante para nosotros. Cuando Cristo se revela a nuestras vidas, es decir, cuando nosotros llegamos a su evangelio, el pecado deja de tener dominio sobre nuestras vidas. Y no es que se vaya a consumar el triunfo del pecado por nosotros, sino que el pecado ya no tiene dominio, el pecado se puede resistir. Hay una palabra que dice, resistan al diablo y el diablo huirá
de vosotros. Entonces, si antes nosotros no teníamos el control del dominio del pecado por Cristo, ahora sí lo tenemos. Así que ese dominio fue destruido por causa de la justificación. El verso 17 dice: así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para justificación de vida. Esa es la importancia de la justificación. Si el Padre no nos condena, si el Padre a nosotros no nos condena por las manchas o las huellas del pecado que todavía van quedando en nosotros, porque debemos reconocer que vamos a tener siempre una batalla contra el pecado. Dios hizo la obra, ya no tiene el pecado dominio sobre nosotros, y lo vamos a entender luego cómo se aplica eso en nuestras vidas. Pero antes nosotros éramos dominados por el pecado. Ahora se ha restituido la comunión con Dios, pero todavía quedan manchas en nosotros de pecado. Todavía hay huellas de pecado en nosotros. Pero a pesar de eso, el Señor ya nos ha declarado por su sacrificio santos, justificados. Ya hemos sido justificados ante la ley, hemos sido justificados ante su presencia. Entonces esto no nos da licencia a esto, hermanos, para creer que podemos seguir pecando. La doctrina de la justificación no es un permiso para seguir en nuestro pecado. No es una licencia para mantenernos en nuestro pecado, más bien nos da un tiempo de garantía. Ustedes compran algo nuevo y le dicen, ustedes tienen garantía, ¿no? Eso es un periodo, la gracia es un tiempo de garantía, no para deleitarnos en el pecado y no para quedarnos en el pecado, sino para ir abandonando el pecado. Como dice la palabra del Señor, que nos despojemos del viejo hombre. Significa entonces que si reconocemos dónde está nuestro pecado, no los dejemos tranquilos, no los dejemos reposar. No, pues yo tengo este pequeño error, así que no pasa nada, no es tan grave, no es un adulterio, es una pequeña mentirita, estoy acostumbrado a mentir, no pasa nada. No estoy dañándole a nadie y pues a veces debo hacerlo, debo mentir. Eso no significa la gracia. La gracia significa renunciar al pecado y luchar con él constantemente y salir de esa comodidad, de ese pecado que a veces nosotros acariciamos. Lo que se hace con el pecado es reconocerlo y exponerlo delante de Dios. Señor, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me aflige, esto es lo que me causa como resultado todo sentimiento de los parientes del pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que el dominio del pecado ha sido vencido en nosotros? Vamos a dar una aplicación práctica a lo que vamos aprendiendo. ¿Cómo podemos saber que el dominio del pecado ha sido vencido en nuestras vidas? Porque muchos de nosotros nos decimos, siempre es ahí donde yo caigo. El diablo siempre me ataca en esto, en el temperamento, en una mentira, en un engaño. Siempre es ahí. Alguien dijo, el diablo no sabe lo que piensas, pero el diablo sabe cómo piensas. Esa es la estrategia del diablo. Y siempre procura hacernos caer en el mismo lugar, para después llegar y decir delante de Dios, mira cómo está, como acusó el diablo a Job. Ahora, ¿cómo podemos saber que yo soy un elegido de Dios y que dentro de esa elección el pecado ya no tiene dominio sobre mí? La respuesta está en Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, verso 8.
un verso tan corto y tan poderoso a estudiar. Dice, en nuestro subtítulo, arriba, después del verso 4, dice el ministerio del Espíritu Santo. Entonces el verso 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La aplicación práctica de este pasaje es que cuando pecamos y nos damos cuenta del error, el Espíritu Santo nos convence a través del remordimiento. El Espíritu Santo nos convence a través del remordimiento. Por ejemplo, a alguien se ha quedado tranquilo, en paz, cómodo, cuando se da cuenta que ha pecado. ¿Mm? ¿Cómo se pone el corazón? ¿Mm? Rápidamente nuestra conciencia sabe que hicimos algo mal. Rápidamente. Y eso nos produce dolor, nos produce vergüenza. Nos empieza a sofocar la culpa. Y quisiéramos que en el jardín de nuestra vida el Señor ni se asomara, porque si no nos esconderíamos igual que Adán. En otras palabras, cuando pecamos no tenemos paz. No queremos orar. No queremos cantar. No queremos ir a la iglesia. Surgen dolores, malestares, ocupaciones, etc. Porque tenemos que darle la cara a Dios. Y a veces la palabra nos confronta directamente, justo en ese pecado. Y no es que el pastor haya o tenga un GPS ahí diciendo este hermano pecó, porque es la palabra la que nos revela y revela nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace en consecuencia el cristiano con su remordimiento? El cristiano bíblico acude a Cristo para recibir el perdón. Y decimos, Señor, perdóname. Perdóname si te ofendí. Oh Señor, te ofendí, te desobedecí. Ofensa y desobediencia. Ofensa y desobediencia. Ahora, ustedes pueden decir, pero el mundo también recibe remordimiento. Sabemos que ese remordimiento es por causa de la gracia común. Sin embargo, la diferencia es que ellos no tienen a quién acudir. No tienen a quién acudir. Así que o esconden sus dolores, sus frustraciones. Eso se va enraizando en el corazón de tal manera que el odio, el rencor, la soledad, la melancolía se apodera de sus vidas y después no logran relacionarse con todos porque creen que todos les quieren hacer daño. Es triste, hermanos. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que está esclavizada en esos sentimientos y son elegidos. Pero, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? En cambio, nosotros sí tenemos el consuelo, porque el número para llamar a Dios es simplemente doblar nuestras rodillas y decir, Señor, perdóname. Y Él es nuestro abogado.
nosotros tenemos al Consolador. Así que, hermanos, hemos sido libres de la práctica del pecado. En teología, la palabra técnica es: hemos sido libres de la práctica del pecado. ¿Qué es vivir en la práctica del pecado? La práctica del pecado es pecar y no sentir absolutamente ninguna tristeza por aquella falta, por aquel pecado. La práctica del pecado es pecar y no sentir absolutamente ningún remordimiento. Ustedes, yo creo que todos nos hemos preguntado, pero ¿por qué tal persona hizo eso? Un asesinato, un violador en serie. Pero ¿de dónde salió el corazón de esa persona de tanta maldad? ¿No? Es que ellos, hermanos, viven en la práctica del pecado. No hay tristeza, no hay remordimiento. Y nosotros ya estamos libres, hermanos, libres de ese dominio. Ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado. La pregunta aquí es: si ya no estamos en el dominio del pecado, entonces el Señor Jesús, ¿bajo qué dominio nos ha dejado para poder caminar en libertad? Es un fruto de la justificación. Hay un fruto de la justificación que el Señor nos ha dejado para poder contrarrestar el dominio del pecado o la práctica del pecado. Este dominio, según los pasajes que hemos leído, es la gracia. Recuerden que una de las características del fruto de la justificación que nosotros estudiamos era la gracia. La gracia sostiene la vida del creyente, la gracia me sustenta, la gracia me da fuerza, la gracia es la que me alimenta para mantenerme firme. Entonces, mientras el mundo está bajo la práctica del pecado, bajo el dominio del pecado, el cristiano está bajo el reino de la gracia. Por gracia somos guardados, por gracia somos sustentados y por gracia somos perdonados. Si el pecado tuviera aún dominio en nosotros, entonces no tendríamos ni sufriríamos ningún remordimiento. Es más, sentiríamos deleite por la vida de pecado. Y tendríamos quizás la misma expresión que dice el mundo. ¿Cómo se refiere el mundo hacia su propio pecado? Es que otros lo hacen. Y si otros, y la mayoría lo hacen, ¿por qué yo no? Yo cuando me acuerdo de estos principios que también los aprendí dentro de la iglesia de cuando era niño, el ejemplo que siempre dábamos era el cambio que nos daba el señor, el chofer del camión. Siempre daban ganas de quedárselo porque significaba un sándwich, una galletita o algo más. Y después en la escuela dominical, cuando nos hacían nuestras preguntas sobre este tema y decía, daban ese ejemplo, ¿alguien se quedó con el cambio del camión? No hallábamos dónde meternos, hermanos. Pero el remordimiento ya es una señal que el Señor nos está diciendo esto: no quiero que lo hagas. No me gusta que lo hagas. No me deleito en que lo hagas. Así que debemos dar gracias al Espíritu Santo. Porque está como la madre que nos está, o el padre que nos dice, cuidado, 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 cuidado. Ay, papá, déjame. Si ya estoy grande, yo sé vivir. Así está el Espíritu Santo, pero susurrando con dulce ternura.
Y dice, sí, y si aún así pecas, tienes un abogado que es Cristo el justo. Por último, el pecado reinó para muerte. ¿Qué muerte? Las tres muertes, física, espiritual y eterna. Pero fijémonos cómo termina Pablo esta sección de la comparación entre Adán y Cristo. En el verso 21 dice lo siguiente, en el verso 21 de Romanos 5, dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo deja aquí un mensaje explícito sobre el fruto de la justificación. Hoy reina la gracia, pero adicionalmente él se refiere en esta última sección hacia la vida eterna, la gloria. El tercer fruto de la justificación, su gloria. Y el tercer fruto de la justificación se relaciona con la vida eterna. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, ¿con qué tiene que ver? ¿Solo con duración o con calidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Es solo la vida eterna un concepto en nuestra mente de continuidad? ¿O el concepto es calidad? Pues principalmente sobre calidad. Y el Señor nos deja, es el Señor el que nos deja claro qué es la vida eterna. En Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3. Si ustedes tienen algún interés de la vida eterna, aquí hay unas palabras claves, hermanos. Estas palabras, espero que podamos grabar todo lo que vamos a estudiar del libro de Juan. Siempre dije lo mismo de Romanos y a veces tuve fallas. Pero ojalá pudiéramos estudiar y grabar todo lo que vamos a estudiar, aprender de Juan. Esto es lo que dice Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. En otras palabras, la eternidad es dinámica. ¿Qué significa esto? Es dinámica porque implica conocer a Dios. Escuchen, es dinámica porque implica conocer a Dios. Dios es eterno. Esto significa lo siguiente: que vamos a estar un día en la eternidad y nos vamos a sorprendernos de sus cualidades. Y al día siguiente vamos a llegar y vamos a sorprendernos de sus cualidades. Y vamos a llegar otro día y vamos a seguir sorprendiéndonos de sus cualidades. Y esto por la eternidad, porque Él es infinito. Así que cuando en el Apocalipsis vemos la figura de que la alabanza es eternamente, es porque el mismo Señor dice, pues le estaremos conociendo día a día. Nosotros con cosas banales y humanas nos sorprendemos. Por ejemplo, cuando salió el último diseño de una moto bien bonita, dije, no puede ser, tiene todo esto. A algunos les gustan los carros, dicen, oh, ¿no? ¿Qué carro, qué buen carro es este? Y nos sorprende de tanta tecnología que hoy tienen las cosas, ¿no?
Los carros que pues hoy vemos tienen cámaras de 360 grados, los siguen digitalmente algunos, tiene cierres de acercamiento, uno se aleja y se cierra. Y ¿cómo puede ser todo eso, no? Uno lo enciende desde la casa para que se caliente el carrito si estamos en el invierno, entonces uno se mete al carrito calentito ya porque se encendió desde la casa. Y yo digo, ¿cómo? ¿Quién pensaba esto en los 80, en los 90, los que nacimos en esa época? ¿Quién pensaba que iba a suceder esto? ¿No? Y nos sorprendemos. De esta misma manera va a pasar un día, vamos a conocer a Dios. No sabía que era tan grande, ¿qué más me puede sorprender? Y al otro día nos vamos a sorprender, y al otro día nos vamos a sorprender, y al siguiente día, por la eternidad, nos vamos a sorprender. Por esto que el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Todos los días vamos a conocer a Dios, todos los días se renovará nuestra alabanza. Eternamente nos vamos a sorprender. Y quisiera terminar entonces con estas palabras de reflexión. Primero, el mundo está convulsionado, hermanos. En este momento el mundo está sufriendo una convulsión tal por causa de alejarse de Dios y no sabe hacia dónde va. Su final es la muerte eterna. El mundo está convulsionado, hermanos. Pero no solo eso, la iglesia también está sufriendo los ataques de un secularismo, donde se pierde el trabajo de interpretación y el pastoreo integral de parte del liderazgo y de parte de la membresía. El interés de estar en la iglesia corre el peligro de que solamente estemos aquí por tradición de los jueves, tradición de la enseñanza, tradición del convivio, tradición de estar con mi hermano. Y nosotros como iglesia debemos cuidarnos de eso. Nuestra mayor esperanza es conocer al Padre, conocer a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal, cada día conocerle más, porque mientras más le conocemos, como dice un texto, parece que tenemos la vida eterna. Mientras más le conocemos, más nos parece que estamos en la vida eterna. Así que el objetivo de conocer a Dios es fundamentar nuestras vidas para vivir lo que vamos a vivir allá. Así que no debe haber un interés en la iglesia por alguna actividad o por alguna persona, porque a veces también los jóvenes en otras iglesias más grandes van por el interés de conocer a un señorito o a una señorita. Si ese es el interés, entonces el Señor susurra a nuestros oídos y dice, no quiero eso. Si son otras las actividades de interés, el Señor dice, no quiero eso. Yo quiero que me conozcas, porque conociéndonos crece nuestra convicción de que le vamos a ver cara a cara. La eternidad es una esperanza que debe estar constantemente vivo en nuestros corazones. Y quisiera terminar con unas palabras del pastor Hernández Díaz López, porque este bosquejo es de su libro acerca del estudio del libro de Romanos. Y él, en esta parte, en esta sección, cuando termina esta sección, dice estas palabras que suenan muy, pero muy alentadoras. El pecado es una noche sin nunca experimentar el día. El pecado es una noche sin nunca experimentar un día. Y la vida eterna es un día sin nunca experimentar la noche.
tener la vida eterna en nuestros corazones es que nunca en nosotros vamos a experimentar la noche. Cuando entró el reino de los cielos a nuestros corazones, entró la vida eterna. Cuando entró la vida eterna, nunca más volveremos a la oscuridad. Amén. Oramos.